¿Qué dijo ayer García Cuervo? Y me pareció algo muy importante, tomando el espíritu del Papa Francisco. Quienes lo conocen saben que pensaba esto, porque hubo un incidente en el que abuchearon a Victoria Villarruel en uno de los oficios religiosos que se llevó a cabo por la muerte del Papa Francisco. Jorge García Cuerva habló de ese tema, se disculpó por lo sucedido con Villarruel y dijo que el escrache estaba preparado y que no tienen que ocurrir cosas así, que hay que buscar la unidad. Se armó un lío tan grande que yo Claro, dije, claro, no, esto no lo podemos imposible, hacer, no vale la pena. imposible, Entonces, imposible. primero eso. Lo segundo, veníamos con una sintonía de fraternidad y de búsqueda de vivir el legado de Francisco, que esto realmente mostraba lo que no queríamos. Quedó graficado lo que no queremos más los argentinos. Me parece que eso está bueno. Y lo tercero, después, claro, habiendo sido yo el que presidió la Eucaristía, por supuesto que me comuniqué enseguida con la señora vicepresidente y le pedí disculpas. Ella quedó, no, por favor, padre, quédese tranquilo, quedémonos con lo lindo de haber celebrado la Eucaristía. Ella es una mujer muy religiosa, así que, bueno, listo, pasó. Ya está. Yo digo, lo importante es esto, pasó y esto es lo que no queremos y bueno, y lo importante es que bueno, la Argentina que queremos construir hacia adelante no nos puede encontrar divididos. Veníamos con una sintonía de fraternidad y habló también, y algo muy importante, de la Argentina que queremos construir para adelante. Digo, si no nos unió el abrazo que se dieron pidiéndole disculpas el presidente Javier Milei al Papa Francisco cuando fue al Vaticano. Digo, hay señales, hay símbolos que nos tienen que servir para, de una vez y para siempre, empezar a mostrar signos de unidad en la Argentina. Vamos a hablar con alguien que, bueno, que lo conoció al Papa Francisco. Es Victoria Morales Gorleri, que es presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ex colaboradora del Papa Francisco en el Arzobispado de Buenos Aires. Victoria, un gusto tenerte al aire. Eduardo Bataglia te saluda aquí en Millennium. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Un gusto. Igual para mí. Bueno, ¿qué estás pensando por estas horas? Digo, saliendo un poco del impacto del día en el que conocimos la noticia de la muerte de Francisco. Y el impacto no pasa, pero te escuchaba recién y creo que la importancia de continuar su legado, ¿no? Estas palabras que decía García Cuerva, nuestro arzobispo, y evitar todas esas situaciones complejas de tantas divisiones, de quedarnos con lo chiquito y realmente empezar a caminar la cultura del encuentro, ¿no? Que es su gran mensaje y su gran legado. Justo estoy ahora en la sede de escolas ocurrentes, Sí. la ONG Pontificia, ¿no? Y hablábamos de eso, acá estamos varios pensando en encontrarnos, porque realmente tenemos que encontrar la manera de bajar banderas de política partidaria y subirnos verdaderamente a su mensaje de unidad. Creo Uh-huh. que ese es el gran desafío que tenemos los argentinos para poder continuar el legado que él nos dejó, ¿no? Sí, qué mejor que tomar el mensaje de Francisco, ¿no? De Jorge Bergoglio, a quien conociste y mucho, Sí. para rendirle un verdadero homenaje. No hace falta estar en Roma, el que pueda hacerlo, bienvenido sea, pero no hace falta estar en Roma Tal para cual. homenajearlo, ¿no? García Cuerva dijo otra cosa que a mí me pareció muy bien, dijo, si él estuviera aquí, si se invirtieran los roles, él se quedaría trabajando junto a la gente que lo necesita todos los días y en su lugar, ¿no? En su lugar de siempre. Sí, absolutamente. Y de hecho, me da pena no estar ahí compartiendo. Pero bueno, también era importante que haya una pequeña delegación de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, y en lo personal también mi vínculo con él Mm, me trajo. sí, claro. Pero sí, creo que lo que se está viendo en Buenos Aires, todas las celebraciones, las movidas, la reflexión del periodismo también, ustedes dando a conocer todo su mensaje, ¿no? Que tal vez en estos años no se conoció tanto en Argentina. Creo que es muy, muy importante, alentador, esperanzador, Ujú. emociona, realmente emociona. Victoria, ¿qué compartiste con Jorge Bergoglio en el Arzobispado de Buenos Aires? Y si te sorprendió muchos de los pasos que dio estando al frente de la Iglesia Católica durante su papado. La verdad es que, bueno, yo trabajé 10 años con él en el arzobispado.
y trabajamos mucho en proyectos sociales, educativos, sobre todo con esto de incentivar a los jóvenes en comprometerse con lo público, en ser parte de lo que pasa en nuestro pueblo, ¿no? Ahí, de hecho, fundamos Escuela de Vecinos, que hoy es escuelas, pero vi a un Bergoglio que pude compartir con él y aprender mucho de él en relación a cuestionarse los dolores, a vivirlos personalmente, esto de que andaba en colectivo, de que iba a hospitales, de que andaba por la calle, no solo tenía que ver con una cuestión de autoridad, de austeridad, sino de querer entender el dolor de su pueblo, él, a primera mano, ¿no? Y eso no lo vi diferente cuando fue papa, al contrario, creo que si bien acá en Roma él no pudo callejear, como decía él, y le costó eso, pero siempre estuvo muy conectado a su pueblo. Creo que fue un papado que, que tal vez las raíces se sembraron en Buenos Aires, en Argentina, de todo su aprendizaje, su, su caminar por el dolor de su pueblo, y acá pudo eh, mostrarlo en sus encíclicas, en sus cartas apostólicas, en las decisiones tremendas y fuertes que tomó en relación a cambios en nuestra iglesia. Creo que no me sorprendió, digamos, no vi a un padre Jorge diferente, Ujú. sino mucho más iluminado y profundo siendo papa y por supuesto con el alcance a la humanidad toda, ¿no? Y Ujú. creo que ese también es un sello de su papado, el haberle hablado al mundo, no solamente a los creyentes, sino a creyentes y no creyentes. Es un papa profundamente humanista. Ujú. Y decís es un papa porque está presente y creo que va a estar presente durante mucho tiempo, inclusive cuando sepamos quién es el sucesor, ¿no? Y yo creo, mira, me cuesta todavía caer en que ya no está y hablo en presente, Ujú. pero es cierto igual también lo que decís. O sea, creo que, no es, que es una oportunidad también de que todos nos hagamos, digamos, él fue un puente hacia un mensaje muy profundo a la humanidad y que creo que ahora tenemos que hacernos cargo, ¿no? Él, como dice, yo creo que desde el cielo está diciendo, bueno, ahora tomen la posta ustedes. Ujú. Este, y creo que ese es el gran desafío que tenemos, los que conocemos su mensaje, los que lo están conociendo, los que creen y se conmueven con ese mensaje, leyendo sus encíclicas, leyendo sus cartas apostólicas, viendo todo lo que se vio estos días en los medios. Ojalá que podamos como reconstruir esos valores en nuestra sociedad argentina, y bueno, y tomar la posta y que continuar su legado, que creo que eso es lo más importante, que podamos desde los lugares que cada uno de nosotros ocupa, realmente por continuar su mensaje, hacerlo carne, ¿no? Sí. Eso es lo más importante. ¿Le quedó algún pendiente? Lógicamente, cualquier persona, y más aún un papa, cuando inicia su periodo, se propondrá altos desafíos, ¿no? Pero ¿hay algún Ujú. pendiente que haya surgido en alguna charla que mantuvieron durante este tiempo? ¿Le quedó algo por hacer que quizás lo sintió como un peso no poder lograrlo? Y yo creo que, por ejemplo, todas sus intervenciones en los conflictos bélicos de la humanidad, el último día de Pascua, en el mensaje que él escribió hablando sobre el desarme, ¿no? De la importancia del desarme en los pueblos. Bueno, el desafío de que realmente se haga carne la cultura del encuentro de la que él habló. Sí, yo creo que él dejó las semillas sembradas de muchas transformaciones muy profundas, otras logró cambios, eh, pero también un sacerdote, ¿no? Él, gran vocación de sacerdocio hace que él sabe que es el Espíritu Santo el que sopla, ¿no? Y que él fue un instrumento maravilloso de ese espíritu. eh, y creo que se fue con la paz de saber que dio todo y más, y que dejó una semilla muy fecunda para que brote en esta humanidad, ¿no? Ujú. Bien, bien. Mm. Eh,
Victoria, ¿qué te expresaba en relación bueno, al consejo que hoy presidís, que es el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? ¿Cuál era el mensaje que bajaba en ese aspecto? Bueno, él siempre tuvo una preocupación muy, muy grande por los niños y adolescentes, como también por los viejos. Yo también estuve en la Secretaría de Bienestar de Personas Mayores y era para él un tema muy, muy importante, ambos. Y respecto a los niños y jóvenes, por supuesto que uno de los dolores que más le preocupaban era el tema de la salud mental, el consumo problemático. En relación a Argentina, la preocupación de que haya una nueva ley de salud mental, esto lo hablamos en distintas oportunidades para acompañar mejor a nuestros jóvenes. Le preocupaba el tema de la baja de imputabilidad, em, pero bueno, siempre le conmovieron y le preocuparon mucho estos temas, así que estaba muy feliz de que yo estuviera en la presidencia del Consejo de Derechos, eh, y me acompañaba con algunos consejos o me preguntaba cómo veía a los chicos, a las familias. El rol de la familia era otra gran preocupación, de cómo se estaba debilitando. Ujú. La consideraba ya una estructura debilitada, ¿no? La de la familia, hoy por hoy en el mundo, ¿no? Me parece. Sí, como en el mundo, pero también en países como los nuestros, toda la debilidad en cuanto a la crisis económica y social, también cómo hacer para volver a fortalecer a las familias, para que puedan acompañar a sus hijos, para que tengan ese rol tan importante, ¿no? De la familia respecto a la infancia. Sí, en un lugar como la Argentina, donde la familia tiene un sentido especial, ¿no? No sé si los Tal encuentros cual. familiares en el resto del mundo son tan importantes como acá. No, tal cual, tal cual. Y en otros lugares de Latinoamérica también, pero bueno, en Argentina particularmente. Y esto en los barrios más vulnerables y en las situaciones de mayores crisis va desapareciendo, ¿no? Eh, yo le contaba de una charla con una de las madres del Paco que me había dicho, ahora con los comedores comunitarios, yo antes ponía una olla con 2 fideos y reunía a mis hijos en la mesa. Eso ya no existe, ¿no? Y esa posibilidad del encuentro familiar en muchos lugares ya se fue borrando. Y ese diálogo vital en una mesa familiar de encuentro entre padres e hijos, ¿no? Aunque sea en las dificultades económicas, pero eh, se fue perdiendo en muchos barrios. Entonces, bueno, la importancia de generar posibilidades para ese encuentro tan importante de la familia. Bueno, esto habla de que hay muchas cosas por hacer, así que sigamos en ese camino, ¿no? El que trazó el Papa. Victoria, Ujú. muchísimas gracias por hablar con nosotros, ha sido un gusto. Gracias a ustedes, un cariño. Hasta luego. Hasta luego. Victoria Morales Gorleri, presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ex colaboradora del Papa Francisco en el Arzobispado de Buenos Aires, es decir, conoció a Jorge Bergoglio y mucho, transitó 10 años y la relación jamás se interrumpió.